Primero vamos a agradecer a Teresita que nos haya permitido entrar aquí a su casa para que nos cuente la historia de su vida en el magisterio, en la escuela, pero también empezando desde donde estudió, desde Merabá. Sí, muchas gracias a ti, Salomón, que me haces este honor. Fíjate que yo nací aquí en la ciudad de Río Verde y aquí inicié mis primeros estudios en el Colegio de La Paz, que es el Colegio de las Madres. Estuve hasta sexto año de primaria estudiando y pues fui una niña muy feliz en esa época de mi colegio y recuerdo algunas de mis compañeras, a Leti Martínez, a Marta Gaviño, a Hilda Hernández, ellas eran Alicia Sandoval, Licha Sandoval también. Bueno, recuerdo a varias, ¿verdad? Y después, cuando terminó sexto año de primaria, pues mi papá estaba preocupado porque nosotros tuviéramos una buena preparación. No porque aquí no estuviera buena, ¿verdad? Pero como que a él le parecía que era mejor que saliéramos de Río Verde. Entonces nos fuimos a estudiar a San Luis Potosí. Nos fuimos porque hablo de Mari, mi hermana, que es mi compañera pues mi mamá decía, ustedes nacieron juntas, que no era cierto, crecieron juntas y crecimos juntas, ¿verdad? Y nos fuimos a estudiar a San Luis. Mi papá puso una casa, rentó una casa en San Luis Potosí y nos fuimos todas. Y ya estando allá, pues yo ingresé al Colegio del Sagrado Corazón, que se llama Juan de Dios Pesa, de las Madres del Sagrado Corazón. Y cuando llegué, pues sí, claro que tenía mucho temor, porque era un colegio muy grande, yo era una niña, ¿verdad? Pero pues siempre con la compañía de Mari, mi hermana, que nos fuimos las dos al mismo colegio. Entonces, ya ahí pasaron los días y fuimos bienvenidas en el colegio, nos recibieron muy bien, las madres excelentes, eran unas madres muy buenas personas, muy interesadas en uno, ¿verdad? En que creciéramos. Entonces ahí estuve yo, pero sí, nos dijeron que teníamos que repetir el año en el que habíamos terminado, o sea, yo repetí sexto año de primaria, hice mi secundaria en el colegio, teníamos actividades muy bonitas y teníamos asuetos, que era un día que decían las madres, hoy es día de asueto, y todo el día teníamos juegos organizados. También visitábamos la capilla de Mater, que es nuestra madre, ¿verdad? Y mis compañeras, hice buenas compañeras, estuve muy contenta. Fue una época diferente porque el colegio era diferente al colegio que estábamos aquí, ¿verdad? Aprendimos cosas nuevas y ya terminé la secundaria y me fui a hacer la preparatoria. ¿Eran puras niñas o eran mixtas? Puras niñas, sí. Y mi mamá siempre quería como que nosotros hiciéramos una carrera universitaria. A mí desde entonces me atraía a estudiar educadora, pero pues yo quise complacer a mi mamá y hice la preparatoria, porque en ese tiempo no se necesitaba tener preparatoria, ¿verdad? Entonces ingresé al Colegio Hispano-Inglés y ahí hice la prepa. Después de que terminó la preparatoria, pues entonces ya, ¿ahora qué carrera voy a estudiar? Y me inscribí en contador público. Pero la verdad, pues no era lo mío, no era lo mío. Y entonces, ya después de ahí, pues yo les dije a mis papás que yo no quería estudiar contador público, que yo quería ser educadora, y me permitieron, porque mi papá siempre fue de la idea que nosotros hiciéramos lo que queríamos, ¿verdad? Y entonces ya me permitieron que me fuera a estudiar la carrera de educadora. Fue en el mismo año, porque yo muy pronto dije, no quiero. Entonces pude entrar a la carrera de educadora y ahí fui muy feliz. Todas las actividades que teníamos, las compañeras que teníamos. ¿En qué escuela era? El Colegio Minerva. Ah. En el Colegio Minerva.
y ahí tenían mis compañeras que eran pues muy allegadas, que la Beba Gutiérrez, Cristina Palau Mejía, Graciela Velázquez, Lila Meraz, éramos las que nos juntábamos, siempre nos juntábamos. Pero ya no eran de Río Verde, ¿o sí? No, eran de Río Verde, no. Una era de Matamoros, otra era de la Huasteca, otra era de San Luis Potosí y así. Entonces, no, ya no eran de Río Verde, ya no. Pero como quiera que sea, hicimos muy buena amistad, muy buena amistad. Aún ahora nos seguimos escribiendo y todo, ¿verdad? Y ya terminé yo mi carrera de educadora. Hice mi servicio social aquí en Río Verde. Mi papá, como veía la problemática de que no había trabajo para nosotros, ¿verdad? Entonces él nos puso un jardín de niños. Y en ese jardín de niños, María de los Ángeles, mi hermana, ella era la directora. Ya trabajé ahí, hice mi servicio social. Mi servicio social en ese jardín de niños se llamaba Bernardo Cousin. Y porque nosotros le habían puesto primero Margarita, pero el padre Peñalosa, fuimos a platicar con él porque en el SER, no en el SER, en la Secretaría de Educación nos pedían que tuviera un nombre significativo para Río Verde. Entonces el padre Peñalosa fue el que nos ayudó a buscar el nombre para el jardín de niños. Y ya ese año lo trabajé, hice mi servicio. Después, terminando ese ciclo, pues nosotros nos íbamos a ir a trabajar a la Ciudad de México, a Petróleos Mexicanos. Entonces nos fuimos. Mari, mi hermana, estaba comprometida ya. Yo tenía mi novio, ¿verdad? Pero pues yo le dije, pues ¿sabes qué? Me voy a ir y nos fuimos. Pero tuve que regresar por un papel que me faltó y pues ya siempre no me fui. Me quedé y me casé. Entonces ya después de que me caso, pues pasó un año, tuve una niña y en ese tiempo estaba el jardín de niños héroes, le faltaba una educadora. Y una señora vecina del jardín de niños va a mi casa y me dice, maestra, ¿le gustaría trabajar en el jardín de niños? Ella no tenía nada que ver con nada más que era vecina, pero se dio cuenta. Y yo le dije, sí, pues sí, me gustaría mucho trabajar. Entonces me dijo, pues ahí no hay educadora. Y pues me empecé a mover, no sabía yo nada de cómo se le hacía para conseguir un trabajo, ¿verdad?, en el gobierno, pero afortunadamente, hablando con Amadita Cadena, que él era la mamá del profesor Antonio Almazán, porque también estamos relacionados de parentesco, entonces le dijo, mi mamá le habló y Amadita nos puso en contacto con el profesor Antonio, y el profesor Antonio, pues él me dijo que pues él podía ayudarme, pero en el sistema transferido, que ahora se llama transferido, porque aquí no había jardines de niños. Sí había, los únicos que había eran del Estado, que era el Jardín de Niños Héroes y el Rosario Zapata, pero del otro sistema no había ningún jardín de niños. Entonces que él me podía ofrecer que me fuera a la Huasteca, pero pues no, yo no me quería ir a la Huasteca. Entonces me puso en contacto con alguien del sindicato y ya ahí me orientaron qué era lo que yo tenía que hacer para poder conseguir trabajo en el gobierno, en los jardines de niños. Y como el jardín de niños pues no tenía educadora, pues entonces tuve la fortuna, siendo solamente un jardín de niños aquí en Río Verde, pues tuve la fortuna de que me dieran el trabajo. Primero inicié como no tenía plaza, solamente estaba cubriendo un interinato en octubre y en enero me dieron la plaza y eso ya fue en el 1976, me dieron la plaza para
para trabajar en el jardín de niños. Llegué, estaba la señorita María Luisa González Guillén, una maestra excelente, maestra de piano, daba música, cantos y juegos. La maestra Emma Morales, también una maestra que mis respetos para ella. Y estaba la señorita Meche Ábalos, que era la que hacía el aseo del jardín de niños. Cuando yo llego, pues la señora Emma sale y me recibe con mucho cariño y me dice, pásale Tere, pasa con el pie derecho, y yo ya llegué muy contenta, con mucho miedo. Eso sí, tenía mucho miedo, porque pues la señorita María Luisa, la señorita Emma, tenían muchos años ya trabajando en el jardín de niños. Yo llegué porque la señorita Chabelita Isabel Torres, ella se jubiló. Entonces María Luisa ya era la directora. Fue cuando yo llego al jardín de niños. Y pues sí, como te digo, yo tenía mucho miedo porque pues ellas eran grandes maestras, las dos tenían mucha práctica, y yo pues prácticamente acababa de salir de la escuela, ¿verdad? Entonces sí tenía mucho temor de cómo me iba a ir, cómo iba a trabajar, y también sentía la responsabilidad, porque los niños, yo creo que más pequeños, es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros, porque de algún modo es la continuación de su casa, ¿verdad? Pudiera decirse, no, claro que no, pero pudiera decirse que somos como su segunda mamá. Entonces, por eso era que yo tenía mucho miedo de mi trabajo. Pero afortunadamente me fue muy bien, me supe aclimatar a todo. Tenía fresco todos mis conocimientos, ¿verdad? Que los apliqué, y trabajaba con los niños. Y para mí lo mejor es, yo digo que fueron mis años maravillosos, el trabajo de preescolar. Unos niños encantadores, todos con sus necesidades, ¿verdad? Con sus necesidades, pero yo siempre me sentí muy cerca de ellos, y los sentí muy cerca de mí, a ellos, y yo pienso que un niño te da el amor porque sí, ¿verdad? Porque sí, porque cuando tú pienso yo que si tú trabajas con mayores, pues los mayores puede haber conveniencias, ¿verdad? Pero en un niño no, es un amor muy puro. También el inicio de las clases, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien, cuando llegaban los niños y lloraban porque no se querían quedar, y la mamá también lloraba porque dejaba a su niño, ¿verdad? Y yo les decía a las mamás, no señora, no se preocupe, váyase, mire, en cuanto usted se vaya, el niño deja de llorar, ¿verdad? Entonces, pues no, pero váyase. Pero muchas mamás, particularmente de los niños que lloraban, pues se quedaban en la puerta, se asomaban, y el niño que ya casi venía conmigo ya se regresaba a agarrarse de la puerta y a llorar. Y eso era, pues sí, como que muy, de algún modo, pues te sentías así como que, ay, pobrecito de este niño. Pero pronto se acostumbraban, y pronto eran de los niños que llegaba la mamá a la hora de la salida y no se querían ir. Ahí estaban, no, pues todavía no, mamá, ¿por qué viniste tan pronto, verdad? Y así fue el trabajo. Me tocaron cambios, no podíamos enseñarles a los niños a leer y escribir, ¿verdad? No, nada, los niños jugaban. Teníamos centros de trabajo que hablábamos de la familia, hablábamos de los oficios, de los trabajos, de eso era de lo que nosotros les platicábamos a los niños, ¿verdad? Y los niños muy contentos. El jardín de niños, lo recuerdo muy bien, que tenía juegos, tenía columpios, que era un temor para nosotros porque los niños corrían y pasaba el columpio, y yo creo que con muchas bendiciones, porque afortunadamente pues no recuerdo que a algún niño le haya pasado algo, pero sí estaban
El columpio era muy peligroso y les gustaba mucho a los niños, ¿verdad? Pues esa fue mi época en el jardín de niños, en el Niños Héroes.